solamente localmente, sino a todas las naciones, a todo el mundo. La gracia de Dios va a venir sobre aquellos que se saben que no pueden, que ya no pueden más a veces seguir adelante, y es el momento donde las rodillas, vamos a rodillas y clamamos Dios, y ahí está su gracia que consuela, su gracia que fortalece, su gracia que capacita. Es fácil decir, ¿puedes comenzar una iglesia aquí en Chihuahua? Creo que sí puedo. Pero si alguien dijera, ¿podrías comenzar una obra en la India o en Singapur o en Sri Lanka? No puedo. Ahí es donde entrará la gracia de Dios para aquel que acepta el llamado al misionero. Dios, yo no podría aprender otro idioma. Ahí está la gracia de Dios. Señor, yo soy tartamudo, dijo Moisés, pero ahí estuvo la gracia de Dios. Hermanos, el llamado a ser misionero es un llamado a aceptar, recibir su gracia y su poder en nuestras vidas. La gracia de Dios viene sobre aquellos, como dice Mateo, que se saben pobres en espíritu. De ellos o de los tales es el reino de los cielos. Quien se considera pobre en espíritu, Dios le abre las riquezas de su reino y le dice: hijo, ¿qué te hace falta? Toma de ellas porque te sabes pobre. Pero el soberbio, el que cree que tiene el talento, la capacidad, esas puertas son cerradas. Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Hermanos, Dios quiere abrir sus riquezas. No, hermanos, la obra misionera en México no está limitada por la cantidad o el peso de nuestra moneda, por la situación económica. Tal vez Dios quiere usar nuestro país, pero necesitamos creerle a Él y abrir nuestros brazos y ponernos en rodillas, decir: derrama tu gracia sobre nosotros. Queremos cumplir la gran comisión. Un hombre sencillo y humilde llamado William Carey, un humilde zapatero, llevó el evangelio a la India, tradujo porciones de la Biblia y Biblias completas en más de 30 lenguajes. Un hombre que tal vez como zapatero no se creía capaz, pero supo abrir las riquezas del reino de Dios y las recibió y Dios le usó. Hermanos, un siervo de Dios no tiene los límites que el mundo quiere poner. Aunque no es el hombre más preparado, aunque no es el hombre más docto, el hombre con más talentos, hay gracia de Dios para hacer su obra. Dios quiere un llamado misionero donde Él puede depositar su gracia. El llamado misionero es un llamado a su obra. Hechos 13, rápidamente, hermanos. Versículo número 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para la obra que los he llamado. Qué privilegio ser llamado para la obra de Dios. Dijo el apóstol Pablo: gracias a ese Dios que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Y sabes que yo pienso que lo que hace falta hoy en día en nuestro país son hombres fieles a un Dios fiel. Dios necesita hombres fieles a Él en todo tiempo. Yo he conocido hombres de nuestro propio instituto bíblico y otros lugares, buenos hombres con talentos, con capacidades, pero Dios no está buscando eso, sino un siervo, el cual el día que llegues a su presencia, Él te puede decir: bien hecho, buen siervo y fiel. La fidelidad es importante en la obra de Dios, pero necesitamos aceptar que es un llamado a su obra, no a la nuestra. Por eso debemos saber, hermanos, a qué nos está llamando Dios. Su obra requiere pastores, requiere evangelistas. ¿Qué es lo que Dios va a hacer de ti? Una esposa de pastor, esposa evangelista, o un misionero saliendo a predicar el evangelio a otro lugar. Tenemos que saber cuál es nuestro trabajo en la obra que Él nos ha puesto, hermanos. Debemos pedirle a Dios: Dios, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es la obra que yo voy a realizar? Y Dios lo mostrará en su momento. Y por último, el llamado misionero es un llamado a los campos que tienen necesidad del evangelio. Vea conmigo Hechos 16, donde comenzamos. Hechos 16, versículo número 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo ya tenía en sí un llamado por la palabra de Dios.
Pablo quería ir a predicar el evangelio hacia una región llamada Bitinia. Quiso ir allá. Dice que el Espíritu Santo no lo dejó. Él después pasó junto a Misia y descendió a Troas. El Espíritu Santo estaba diciéndole: no es aquí. A veces somos muy lógicos y de eso nos lleva fuera la voluntad de Dios. A veces pensamos: bueno, sigue este lugar a predicar el evangelio. No es así. Debemos: Señor, ¿a dónde sigue? Cada paso que doy debe ser guiado por Dios. Y aunque parecía lógico ir a Bitinia, a Misia, a predicar el evangelio, el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no. Por eso necesitamos hombres sensibles a la voz de Dios, hombres que acepten escuchar su voz y ser dirigidos por Él. Pablo así lo hizo, hermanos. Y Pablo llegó a este lugar llamado Troas. Y me imagino a Pablo en un puerto como Troas. Señor, ya es el último parte de este lugar, ya sigue un mar, y después de ese mar hay otras provincias. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le mostró una necesidad. Mire, hermanos, aquí en la Biblia no va a venir China, Japón, la India. No va a venir, no lo vas a encontrar. No puedes decir: Dios, yo quiero ver esto aquí. No lo vas a ver. Dios va a dar su palabra, va a dar un mandato. Dios va a poner un deseo a través de su palabra. Pero el lugar o el campo que Dios quiere que yo vaya, ¿cómo lo voy a saber? Tienes que pasar por un Troas, un tiempo donde tú estés a solas con tu Dios, un tiempo donde seas sensible a la voz de su Espíritu Santo. Y necesitas unos ojos abiertos a la necesidad mundial. No limites tus ojos a ver la necesidad. Mire, gente dice: mire, ¿para qué te vas tan lejos? He escuchado que les dicen a los misioneros: no te vayas tan lejos, aquí hay necesidad, aquí a la vuelta. Qué ignorancia tan grande. Porque el que llama es el que dice dónde debe ir el siervo de Dios. Si usted le llamó, usted dígale dónde. Pero si Dios lo llamó, Dios le dice dónde. Por eso necesitamos ojos abiertos a la necesidad, como Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pasar al otro lado de aquel mar, yo no puedo, pero yo sé que hay gracia de Dios. Acepto tu señorío. Tal vez tú me quieres al otro lado de ese mar. Acepto tu gracia, acepto estar en tu obra, ese llamado glorioso a conocerte, Señor. Yo sé que no hay imposibles. ¿Quieres que vaya al otro lado del mar? Dios le mostró esa necesidad. Joven, abre tus ojos. Dios mostrará necesidad y te dirá a dónde debes de ir. Tal vez hay jóvenes aquí que Dios ya les ha mostrado la necesidad. Solamente les falta responder: heme aquí, envíame a mí. Tienes un llamado de la palabra de Dios. Hay un mandato de Dios. ¿Qué más necesitas sino responder a la necesidad que Dios ya te ha mostrado? Hermano, ¿cómo sé si Dios me quiere como misionero? Abre tus ojos, busca a los perdidos, conoce la necesidad del mundo y tal vez Dios te quiera. Mire, muchos no quieren ver la necesidad del mundo porque tienen miedo. Tal vez Dios me llame. No tengas temor. Dios está contigo. Abre tus ojos. Si Dios te quiere aquí en México, gloria a Dios. Sea un pastor que apoya la obra misionera. Sea un evangelista que trabaja en México fuertemente para que el evangelio siga corriendo. Pero tal vez Dios te quiere llevar fuera de México. O tal vez te quiera llevar a pueblos indígenas. O tal vez te quiera llevar a ranchos donde nadie quiere ir. Pero hermano, hay que aceptar su llamado, ver la necesidad y suplirla. Hacen falta obreros en la obra de Dios. Hacen falta obreros que vayan donde no se ha predicado. El apóstol Pablo dijo: sí, yo voy a predicar, pero voy a España. ¿Saben por qué? Porque allá no se ha llenado con el evangelio. Allá hay necesidad. Busca los campos donde nadie está predicando. Hay miles muriendo sin Cristo. Y hay una indiferencia de siervos de Dios a ir a esos lugares, porque no te ofrecen nada para ti. No, hermanos, es ofrecerse todo para Él, hacer su voluntad, aceptar su llamado. Hay muchos campos sin evangelizar. Acepta el llamado a los campos de Dios. Me impresiona esto. El pueblo musulmán hizo un llamado a todos los musulmanes radicales del mundo, jóvenes. Él les dijo que se alistaran se pusieran en una lista para responder quién iría a ponerse una bomba en cualquier momento que ellos le pidieran en cualquier parte del mundo. Hicieron un llamado al mundo musulmán. 40,000 jóvenes musulmanes entre los 18 y 25 años se alistaron. 40,000 de ellos dijeron: estamos listos para ponernos una bomba en el nombre de Alá, y donde nos pidan hacernos explotar, lo hacemos. Y Dios llama obreros a sus campos sin evangelio y no hay quien responda. Hubo un llamado en la Ciudad de México. Un fotógrafo retrató gente perversa en la Ciudad de México, desnuda.
Él pidió 2,000 personas, más de 5,000 llegaron a este lugar. Para la perversión el mundo está dispuesto. Los mentirosos se levantan y dicen: aquí estamos. Y Dios llama a su obra a los campos donde no hay evangelio, y su gente no responde. Pero gracias a Dios hay quienes han respondido. Dios dijo: ahí en Ghana, África, hace falta un siervo de Dios, y se levantó la familia Triano. En Guinea Ecuatorial Dios dijo: hay necesidad, se levantó el hermano Enrique Valle, el hermano Díaz. Dios dijo: Israel, mi pueblo, y se levantó un Samuel Esquivel. Dios dijo: Bolivia, y se levantó un Fidel Silva. Dios dijo: Nicaragua, y se levantó un hermano Zavala y su esposa Lolis, y el hermano Joaquín Vázquez. Dios dijo: Panamá, y se levantó un Arnulfo Olivo, una familia Robles. Dios dijo: Venezuela, y se levantó un Artemio Cid, una familia Fuentes, un hermano Pablo Yam. Dios dijo: Colombia, y se levantó un hermano Gregorio Murillo y la familia Hernández. Dios dijo: España, y se levantó un hermano Juan Álvarez y la familia del hermano Leobardo Rodríguez, su esposa Marigel. Dios dijo: Uruguay, y se levantó un Andrés Ramírez. Dios dijo: Guatemala, y se levantó un Norberto Chan. Dios dijo: Costa Rica, y se levantó un Uriel Castro. Dios dijo: Ecuador, y se levantó un Jesús Alanís. Mexicanos yendo a predicar el evangelio al mundo. Dios dijo: Guyana Francesa, y se levantó un hermano Krim. Dios dijo: Perú, y se levantó la familia Sánchez. Dios dijo: China, y se levantó Juan José Martínez. Dios dijo: Ucrania, y se levantó Jonathan Garza. Dios dijo: Francia, y se levantó Sobrevilla. Y Dios sigue llamando y sigue diciendo: país tras país, sin evangelio, ¿quién se va a levantar? Necesitas pasar por un Troas y decir: Dios, ¿qué sigue? Donde tú quieras, yo voy. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú puedas levantar de entre estos varones, así como levantaste al hermano Triano, su esposa, más siervos, Señor, para ir a los campos. Hay mucho lugar donde nadie está escuchando de Cristo. Muchas veces porque los que llamas no los enviamos, y otras veces porque no hemos abierto nuestros ojos a la necesidad del mundo. Permita a cada joven aquí en su momento pasar por un Troas. Hermanos, ¿por qué no oras ahí a Dios y le dices a Dios que en su momento, en su tiempo, Él te muestre dónde será ese lugar donde Él te quiere? Hay una obra específica y hay un campo específico para que tú vayas ahí. ¿Por qué no dices: Dios, no tengo planes, si tú quieres yo voy? Yo le animo a orar ahí unos minutitos, un minutito, 1, 2, y poner esto en las manos de Dios. Hay mucho donde llevar el evangelio, hermanos. México tiene más de 1,000 iglesias. Hay lugares que no tienen una sola. ¿Por qué no ora a Dios, hermano, ahí?